como antes pensaba de ti, hijo. Ahora sé que eres real. Cada día me muestras en mi caminar que me amas. Señor, yo quiero amarte más y más. Señor, yo quiero adorarte de verdad. Señor, yo quiero servirte. Yo quiero servirte cuando nadie me vea, en la intimidad y donde quiera que esté. Y quiero alabarte, quiero darte todo lo que soy, todas mis canciones y mi voz. Muy buenas, Dios les bendiga mucho. Sean bienvenidos una vez más a nuestro servicio desde casa. Un día como hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 5:8 nos dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La gloria sea de Dios. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor a través de la siguiente alabanza y exaltar su nombre, glorificarle, porque solo Él se lo merece, ya que Él ha pagado por nosotros la deuda que nos correspondía. Vengo ante ti postrado, con
invocaré, te exaltaré, Señor, te alabo, te alabo, te alabo. Con mi fe te exalto, una vez más. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Oh, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, dile, te exaltaré, yeah, yeah. Con mi fe, te exaltaré, con mi amor, yo te alabaré, Señor, con mi ser, te exaltaré. Me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Aleluya. Gracias sean dadas a Dios, nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos oyó, porque Él nos rescató. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Qué maravilloso es Dios, que murió y resucitó por amor a nosotros, y resucitó con poder y con gloria. Wow, qué maravilloso. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios, exaltándolo como solo Él se lo merece. Gloria a Dios. Quiero que allá en sus hogares, ustedes, o donde sea que estén, ustedes entonen esta alabanza conmigo. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono. Hoy se escucha. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es Él de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre, sobre todo Él, sobre todo Él. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte
Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Vamos a orar para que sea Dios ahora hablando a nuestras vidas a través de la exhortación de este día. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido. Gracias, Señor, porque tú nos permites, a pesar de que no estamos frente a las personas en físico, poder hacer estas cosas así online, a través de las redes, del internet. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso y aún nos estás guardando, aún nos proteges, estamos en tus manos y siempre tú tendrás el control de nuestras vidas. Te pedimos en este momento de forma especial que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú confrontándonos, que seas tú trabajando, que seas tú edificándonos, Señor, y haciendo lo que tú tengas que hacer en nosotros. Estamos en tus manos para que tú obres de forma maravillosa y tú te glorifiques, tanto en nosotros los que estamos aquí, como en aquellos que van a estar escuchando esta prédica. Pon palabras de verdad, pon palabras de amor, pon palabras que confronten en la boca de Darwin, y que seas tú hablando a través de él y no él mismo, sino que tu mensaje sea hablado y llegue, mi Dios, a las vidas de cada persona que escuche este sermón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde a cada uno de ustedes. Paz y bendición de parte de Dios. Es un placer para mí estar una vez más aquí con cada uno de ustedes. Predicando online es algo que realmente no estamos acostumbrados. Nos gusta estar ahí cerca de ustedes y poder ver el amor y sentir ese abrazo que siempre tenemos de parte de cada uno de ustedes. Pero Dios así lo ha querido, pero nos ha permitido por su gran voluntad continuar dándole la gloria y la honra a través de las prédicas, por lo menos online. Aunque no nos podamos reunir, podemos confiar en que seguimos alimentándonos espiritualmente con su palabra y a través de su espíritu. Quiero que vayan conmigo, hermanos, y vamos a predicar el día de hoy. Estamos ya recordando lo que es la resurrección de nuestro amado Jesús. Ya lo dijo mi amada esposa, un día como hoy, domingo de resurrección, Jesús se levantó de la tumba y por eso vamos a predicar bajo el tema una tumba vacía. Y quiero que vayan conmigo al libro de Romanos, en su capítulo 5, verso 7 y verso 8, que dice de la siguiente manera. Leemos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre, te damos gracias, te exaltamos, te glorificamos, te damos toda la gloria, toda la honra, porque solamente tú te la mereces, Señor. Te pedimos en este momento que seas tú tomando el dominio, tomando el control de nuestras vidas, de lo que somos, de lo que tenemos. Permítenos, Señor, en este momento poder aplicar tu palabra a nuestras vidas y que podamos recordar que tú, Dios, hiciste esto posible. Tú moriste para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero que recordemos que hoy Dios demostró su amor, un día como hoy Dios demostró su amor para con nosotros a través de la resurrección. ¿Y por qué digo a través de la resurrección y no necesariamente a través de todo lo que hizo Dios? Es que la resurrección es el punto clave de lo que nosotros creemos. Una vieja historia que vale la pena recordar. En un momento determinado, un musulmán y un cristiano estaban debatiendo entre las ventajas que tiene su religión o la religión en la cual ellos creían. Y el musulmán dice, y cito, en nuestro camino a Meca para visitar la Piedra Negra podemos detenernos en Medina y visitar la tumba de Mahoma.
lo único que ustedes los cristianos tienen en Jerusalén es una tumba vacía. Y yo digo hoy, aleluya, gracias a Dios que la tumba está vacía. Y usted me dirá, ¿por qué? ¿Por qué, aleluya, que la tumba está vacía? Cuando todos los demás dioses y todos los demás ídolos están encerrados en esas cajas y están enterrados, nuestro Cristo no está enterrado. Nuestro Cristo está vivo. Pero yo quiero que veamos qué hubiese pasado si Jesucristo no hubiera resucitado. ¿Qué hubiera pasado con el cristianismo si Jesucristo no hubiera resucitado? Lo primero es, y yo creo que esto definiría todo, hermanos, es que creyéramos en algo vano. Si Cristo no resucitó, ¿en qué creemos? Creeríamos en algo literalmente vano. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Hermanos, si Cristo no resucitó, no vale la pena creer lo que creemos. ¿Por qué vamos a creer en una persona que dijo ser el Hijo de Dios, pero no pudo levantarse por encima de la muerte? No sé si te has puesto a pensar el poder que conlleva la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, como Él dijo que Él lo haría, Él dijo que iba a ser sepultado como Jonás, y a los 3 días resucitaría. Si esto no hubiera pasado, entonces creeríamos en algo vano, creeríamos en alguien que no cumplió lo que dijo. Pero yo quiero que vayamos a algunos hechos históricos de la muerte de Jesús, porque pueden haber muchas personas que piensen que Jesús no existió, o otros dirán, sí, Jesús existió, pero tal vez no piensen que Jesús resucitó. Así que vamos a ver algunos hechos históricos. Yo quiero que vayamos a ver lo positivo y lo negativo de la muerte de la resurrección de Cristo. Primero enfoquémonos en lo negativo. Y ya lo dijimos, si Jesús no resucitó, en vano hemos creído. Ahora, uno de los hechos históricos es que Jesús fue crucificado. Jesús fue crucificado en una cruz romana. Y tenemos que tener en cuenta que las crucifixiones romanas no eran tomadas a la ligera. Estamos hablando de algo público en el cual todas las personas podían ver y observar lo que estaba sucediendo. Era un escarmiento para avergonzar a las personas que habían cometido algún hecho delictivo. Obviamente no fue el caso de Jesús, pero ya estaba escrito de que Jesús moriría en manos de los hombres en una cruz. El segundo hecho histórico que vemos es que Jesús fue sepultado en la tumba de un José de Arimatea, que curiosamente era parte del Sanedrín. El Sanedrín eran los encargados de la ley y los que se encargaban del templo. Otro hecho histórico que vemos es que Jesús convenció con su resurrección a los amigos y a sus enemigos también. El caso de Pablo de Tarso, que todos lo conocemos, Saulo de Tarso, que luego posteriormente vino a llamarse Pablo, fue uno de los hechos más históricos en el cual nosotros que vivimos de este lado de la tierra pudimos aceptar a Cristo por las predicaciones que fueron extendidas por las cartas de Pablo. Pablo era uno de los mayores perseguidores del cristianismo, del evangelio, era uno de los mayores perseguidores de los seguidores de Jesús, en el cual él estaba totalmente decidido a matar a todo aquel que estuviera en el camino, como ellos le llamaban. Y Pablo, en un momento determinado, cuando se dirigía a perseguir a los cristianos, tuvo un encuentro con Jesús y creyó en él. Otro caso de un medio hermano de Jesús llamado Santiago, Jacobo. Este no creyó en Jesús durante todo el tiempo que Jesús predicó, durante los 3 años y medio que Jesús predicó. Pero luego de que Jesús resucitó, creyó en que su medio hermano era el Hijo de Dios. El cuarto hecho histórico es que la tumba está vacía. ¿Dónde está el cuerpo? Buscaron y buscaron
y no pudieron encontrar el cuerpo de nuestro amado Señor, porque la tumba estaba vacía. Y esto crea varias teorías. La resurrección de Cristo creó varias teorías, y en esas teorías, muchas conspirativas, otras para tratar de buscarle el sentido a lo que había sucedido, surgieron. Una de estas teorías fue que la resurrección era espiritual. Y usted sabe, hemos dicho muchas veces que Jesús habita en nuestro corazón espiritualmente. Y esto no es que no sea correcto. Pero yo te preguntaría, y la pregunta seguiría latiendo, ¿pero dónde está el cuerpo? Si le decimos a los que están afuera, sí, Jesús habita en nuestros corazones, Él habita por medio del Espíritu Santo espiritualmente, las personas podrían seguir con la misma duda y la misma pregunta: ¿dónde está el cuerpo? El cuerpo no está en la tumba, no está en la tumba porque Jesús resucitó. Así que la resurrección espiritual de Jesús, el cual alegan que no hubo una resurrección corporal, sino solo una resurrección espiritual, creo que debemos de eliminarla. También otra teoría acerca de la resurrección es que los discípulos tuvieron alucinaciones. ¡Wow! Tantas personas tuvieron alucinaciones de que un Jesús de Nazaret, al cual ellos llamaban su maestro, se les apareció y ellos vieron en sueños. Pero sigue latiendo la misma pregunta. Si eran alucinaciones, entonces podrían ir a la tumba y ver que el cuerpo estaba ahí. Pero el cuerpo no estaba ahí. Entonces esto crea una tercera teoría en el cual dicen que el cuerpo de Jesús fue robado. Y esto es muy interesante. Es decir, que si no está el cuerpo, si Jesús resucitó, o si fue espiritualmente, o si fueron alucinaciones, pero el cuerpo no aparece, ¿dónde está el cuerpo? Entonces se lo robaron. ¿En dónde está? Y bueno, tendríamos que decir entonces, ¿quién se robó el cuerpo? Algunos dicen que los discípulos se robaron el cuerpo, pero yo creo que sería muy irónico decir que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús, aparte de que tuvieron que luchar con soldados para poder entrar a la tumba, romper el sello y luego sacar al cuerpo y luego morir por alguien que ellos supieron que no resucitó. O sea, suena como algo ilógico. Nadie muere por una mentira. Nadie está dispuesto a entregar todo por una mentira. Así que creo que deberíamos descartar que los discípulos hayan robado el cuerpo. Segundo, podríamos decir que los judíos, el Sanedrín, robó el cuerpo. Pero no creo que les serviría de mucho robar el cuerpo de Jesús, ya que los seguidores de Jesús entonces tomarían fuerza y dirían: Él resucitó porque no hay cuerpo. Pero si hubieran sido los del Sanedrín, pues al momento de comenzar los discípulos a hablar de la resurrección de Jesús, hubieran cortado con todo, con el simple hecho de mostrar el cuerpo. No está vivo. Nosotros tenemos el cuerpo, aquí está el cuerpo, pero no sucedió. Así que tendríamos que descartar que los judíos o el Sanedrín robaron el cuerpo de Jesús. Otra posibilidad eran los romanos. Y dirían, bueno, los romanos se robaron el cuerpo. Si tratamos de culpar a alguien, tendríamos que buscar todos los platos que están en la mesa. Y los romanos, ¿por qué no? Eran uno de ellos. Pero hay un problema con esto. El César se quería considerar o era considerado como el dios de ellos. Y si entonces habían llevado o sustraído el cuerpo de Jesús, estaría el César en peligro, ya que los judíos comenzaban a pensar que él era su rey, que Jesús era su rey. Y esto debilitaba la deidad del César. Así que no creo que ellos estuvieran dispuestos a robar el cuerpo para debilitar su deidad. Tenemos otra teoría y en el cual decimos que Jesús fue simplemente una persona que se desmayó a la hora de estar en la cruz y lo enterraron y después él salió y corrió y se escondió ante sus discípulos para tratar de convencerlos de que había resucitado. Pero yo quiero que veamos algunas cosas. Si Jesús se desmayó, como dicen algunas teorías o como dicen esa teoría, dice Lucas 22:44, que cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, estaba sudando y estaba tan profundamente pensando en lo que le iba a suceder a continuación, que dice que de su frente caían gotas de sangre. Los científicos y los investigadores dicen que una persona puede llegar a
sudar sangre cuando está sometida bajo mucha presión. Aquí comienza la presión de Jesús. Por decir algunas, tenemos la flagelación, en la cual se le dieron todos los golpes a Jesús con los diferentes instrumentos romanos, a lo cual le llamamos la flagelación. Después de esto tenemos en Mateo 27-29 la corona de espinas. Muchos dirán, bueno, solamente le pusieron una corona de espinas en la cabeza. Sí, usted se ha apoyado alguna vez con alguna aguja, alguna espina. ¿Sabe lo doloroso que es? Imagínense que colocar una corona llena de espinas en tu cabeza. Y la Biblia nos dice en el 27-29 de Mateo que no solamente le colocaron esta corona, sino que también tomaron un palo y le golpeaban la cara continuamente con este bastón. Otro de los sucesos incómodos que debió de ser fue el camino al Gólgota. Y en ese camino Jesús tuvo que cargar una madera, una cruz de 110 libras, 50 kilos aproximadamente. Tuvo que caminar 600 metros hasta el monte de la Calavera. Y esto era por un terreno pedregoso con muchas subidas y bajadas. Usted se imagina lo difícil que debió de ser, lo cansón que debió de ser, para luego en Lucas 23:33 venir la crucifixión en el cual traspasaron sus manos y sus pies con clavos. Hermanos, yo pienso que si alguno de nosotros pasáramos por esto hoy en día, yo creo que nosotros no llegaríamos siquiera a cargar la cruz para ir al lugar donde nos toca ir. Pero luego de todo esto, dicen los expertos, que la cruz era simplemente como motivo de vergüenza, porque la persona que iba a la cruz era un 100% seguro que iba a morir. Nadie que fuera crucificado luego vendría diciendo al otro día, a mí me crucificaron y quedé vivo. No, nadie. Nadie quedaba vivo para contarlo. Y no podemos decir que Jesús se desmayó, entonces estamos diciendo que nadie revisó el cuerpo de Jesús a la hora de ser llevado a la tumba. Nadie revisó su pulso. Estamos diciendo que la lanza clavada en su costado tampoco estuvo ahí. Porque una persona desmayada que le claven una lanza es casi imposible que pueda reaccionar. Lo que sí sabemos es que a la hora de Jesús ser enterrado, sus signos vitales ya no existían. Pero hemos hablado acerca de qué pasaría si realmente fuera un mito de que Jesús resucitó. Y ahora yo quiero que nos vayamos al hecho de que si realmente Jesús resucitó, eso lo cambia todo. Si realmente Jesús no resucitó, lo que predicamos es vano. No tenemos ningún sentido para predicar lo que predicamos, pero si Jesús resucitó de verdad, como la Biblia lo registra y como nosotros lo predicamos, eso lo cambia todo. Su resurrección, hermanos, logró varias cosas. Entre ellas, logró que demostró ser quien él decía que era. Mateo 16, 15 y 16, cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y le responde Pedro, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si Jesús no resucitó, entonces no era hijo de Dios. Pero si resucitó, era el Hijo verdadero de Dios, el cual vino a restaurar nuestras vidas. Segunda cosa que vemos que logró la resurrección fue la justificación ante los ojos del Señor. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, está hablando, si creemos en la resurrección, entonces nosotros nos convertimos en hijos de Dios. La justificación es el hecho de que nosotros podemos vernos delante de Dios como personas santas cuando no lo somos. Dice Romanos 4, 24 y 25, a los que creamos en que el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús fue resucitado con el fin de que nuestra justificación pudiera ser real.
Otro punto que vemos es que la regeneración por medio del Espíritu Santo fue posible por la resurrección de Cristo. Y la regeneración, aunque tiene similitud con la justificación, no es lo mismo, porque la justificación es la que nos hace ver bien delante de Dios, y la regeneración es la que hace un cambio en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dice Juan 16, 8 al 11. Cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, Jesús, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí, dice Jesús. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Por medio de la crucifixión y la resurrección de Cristo, el que gobernaba este mundo, el príncipe de las tinieblas, Satanás, fue juzgado. La cuarta cosa que vemos que fue posible por medio de la resurrección era la certeza de que Dios nos resucitará juntamente con Él. Y dice 1 Corintios 15, 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si tú estás pensando en que ser cristiano es para vivir una vida digna aquí dentro de este mundo, tú eres considerado digno de lástima. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos en que solamente en esta vida tendremos redención, sino que en el día de mañana, cuando nos enfocamos en lo eterno, podemos ver que vamos a estar con Cristo. Y nosotros posiblemente nos veamos como obra en construcción, pero ya Dios nos ve como obras terminadas, en la cual nos está esperando para la redención el día de mañana, para morar juntamente con Él, con Cristo en las nubes, para estar ahí, reinar con Él, vivir con Él y nunca más apartarnos de Él. Quinta y última cosa que hizo posible la resurrección es que Jesús pudo sentarse a la diestra de Dios para interceder por los santos. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. Quien está sentado a la diestra de Dios. Y no solo esto, sino que también intercede por cada uno de nosotros. Intercede por cada uno de los santos, aquellos que han decidido aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador, como nos dice Romanos 10, del 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú has creído en Cristo como único y suficiente Salvador, esto implica que tu vida va a estar completamente regida por Dios y su palabra. Pero si tú simplemente dices, yo creo en Dios, y sigues haciendo lo mismo que todas las personas hacen, entonces tu creencia, entonces tu fe es vana. No crees realmente en la resurrección de Cristo. El que cree cambia su manera de vivir. El Espíritu Santo les regenera para poder vivir una vida santa y pura delante de los hombres. Aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador tiene fe y espera plenamente en Dios. Dice Salmos 27:14. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera al Señor. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntate. Y aliéntese su corazón. Si tú esperas en Cristo, si tú esperas en Dios, ten paz y confía que Él ya ha vencido por medio de la crucifixión y más aún por medio de la resurrección, el cual por medio de cada una de estas cosas pudo hacer posible que el día de hoy fuéramos salvos. Si Cristo no resucitó, nada de lo que predicamos
fuera importante, tuviera algún tipo de sentido. Pero como Jesús resucitó, la Biblia da muestra de eso. La historia da muestra de eso. Solamente una persona que no quiera creer ni entender que Jesús realmente vivió, fue crucificado en una cruz romana y resucitó al tercer día. Solamente una persona que no quiera aceptarlo dice que esto es mentira. Porque las pruebas están no solo en la Biblia, sino en los escritores extrabíblicos que dicen que conocieron esta historia y que vieron y estuvieron ahí. Personas que no eran creyentes, personas que tenían mucho que perder, dieron su vida, entregaron todo por el todo para llevar el mensaje a todos los que están en la tierra, el cual un Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros para que fuéramos perdonados de nuestros pecados, y al tercer día se levantó de la muerte y triunfó ante todos los poderes del diablo, y se levantó y se sentó a la diestra del Padre para interceder por todos aquellos que han decidido entregar su vida plenamente y confiar hasta el final de sus días en Él, que ha vencido al mundo a través de la muerte y a través de la resurrección, y nos ha dado vida, y vida que no es pasajera, sino una vida que es completamente eterna, para que podamos confesarlo y servirle hasta que este mundo se acabe y más allá. Solo Dios pudo hacerlo posible. Jesús, el Hijo de Dios, el que se entregó por ti, el que se entregó por mí, el que, como dice Juan 3:16, amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo. Dios entregó a su Hijo para que todo el que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y yo quiero decirte, si tú has creído en ese Jesús, si tú has creído en ese Jesús, mantente confiando plenamente, porque esto es real. Esto es verdad. La Biblia lo demuestra. La historia lo demuestra. Nuestro corazón se mantiene gozoso sabiendo que nuestro Redentor vive. Y Dios le levantó de la muerte. Dios le levantó de la muerte porque la muerte no pudo resistirle. Y así como Él resucitó por medio del poder de Dios, también nos resucitará el día postrero, en el cual Él venga por su iglesia y nosotros seremos llamados: amada mía, ven. Y entraremos al gozo de nuestro Señor y estaremos para siempre con Él. Pero si tú no has creído en estas promesas, quiero que el día de hoy sepas que hay salvación para ti. Quiero que sepas que Dios quiere restaurarte. Quiero que sepas que Dios quiere cambiarte. Si tienes que venir a Dios, es porque las cosas viejas van a pasar y Dios va a hacer cosas nuevas en ti. Y vas a comenzar a vivir una nueva vida. Yo quiero que si has creído plenamente en este Jesús que predicamos, Jesús, el Hijo de Dios, el que se levantó de la muerte, y nadie puede decir lo contrario, y quien lo diga está mintiendo. Ese Jesús hoy en día extiende sus manos ante ti y te dice: ven a mí, acéptame, porque Él dice que quien viene a Él, Él no le echa fuera. Así que si tú quieres aceptar a Cristo el día de hoy, quiero que ores conmigo hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito de tu salvación. Reconozco y entiendo y creo que resucitaste y que lo hiciste para darme salvación y traer redención a mi cuerpo mortal. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Hazme tuyo de ahora y para siempre. Yo sé que tú salvas. Y yo sé que tú puedes cambiar mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración junto conmigo,
por favor escríbenos. Queremos saber de ti. Queremos poder hablarte. Queremos poder aconsejarte. Y lo más importante es que puedas tomar, si tienes una Biblia, puedas leer la palabra y poder sumergirte. Y el Espíritu Santo que te acaba de sellar, Él te va a tratar de enseñar. A ti te toca ahora buscar una congregación cuando podamos pasar de esta situación que estamos pasando y comenzar a congregarte, una congregación saludable que predique la palabra de Dios. Y mientras tanto, puedes seguir conectándote a los servicios y escuchando su palabra. Queremos saber de ti, así que escríbenos para así orar por ti y que la paz de Dios continúe bendiciendo tu vida. Bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos. Gozosos y alegres nos despedimos, sabiendo que nuestro Dios vive, sabiendo que Jesús vive, porque Dios le resucitó. Dios le bendiga y Dios le guarde, y paz a cada uno de ustedes. Bendiciones. Ya nada es igual desde mi cambio radical. No es como antes pensaba de ti, hijo. Ahora sé que eres real. Cada día me muestras en mi caminar que me amas. Señor, yo quiero amarte más y más.